Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Hoy voy a hacer un cambio en el formato de mi prédica para ver si se escucha mucho mejor el volumen, porque han habido algunos que me han dicho que el volumen es muy bajo. Espero que esta vez salga bastante mejor. En esta noche, miércoles, vamos a dedicarle a la oración, para clamar a nuestro Dios. Hemos venido ya por año y medio reuniéndonos en los días miércoles, ahora estos últimos 6 meses a través de estos medios digitales, pero igual ante el Señor todo es válido. Yo quería comentarles a ustedes un tema esta noche. Quería con ustedes desarrollar un tema que me ha estado llamando la atención, y es una historia bastante alhaja, interesante en el Antiguo Testamento. Así que vamos a ir a buscar nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, Josué capítulo 9, desde el 1 hasta el 15. Como preámbulo o antecedente, para aquellos que no han escuchado o no saben mucho de la historia del pueblo escogido por Dios en Abraham, que se llegó a llamar los israelitas, que era el nieto de Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, y Isaac tuvo 2 hijos, el uno llamado Jacob y el otro llamado Saúl. Pero cuando Jacob engañó a su padre para tener la bendición de la primogenitura, y su hermano Esaú se enteró, lo persiguió y Jacob tuvo que huir. Y en esa huida tuvo un encuentro con Dios, y en una como especie de lucha o de forcejeo con Dios, con el ángel de Jehová, él pidió la bendición, y ahí Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, y le prometió que le iba a dar, que iba a ser el continuador de la promesa que le había dado a Abraham, a Isaac, es decir, que de la descendencia de Jacob o de Israel iban a ser una gran nación. Y Jacob tuvo 12 hijos, y bueno, entonces por eso se llaman los israelitas. También les dicen los hebreos, por el idioma original de ellos, y también se les dice los judíos por uno de los hijos de Israel o Jacob, llamado Judá, que fue donde estuvo los últimos reinados. Por eso esos 3 nombres realmente pertenecen al mismo pueblo. Entonces Josué capítulo 9. Antes de esto ya Dios había dicho que a Moisés que saque al pueblo de la esclavitud de Egipto. Estuvieron 40 años en el desierto y caminaban hacia la tierra prometida. Moisés murió antes de entrar y de poseer la tierra, y le encarga a Josué que continúe con el mandato que Dios le había dado de distribuir la tierra de Canaán entre las 12 tribus. En este proceso de comenzar diríamos, a expropiar o a hacerse de estos territorios donde había gente, Dios le había dicho que expulse a esta gente de ahí, de tal manera de que la expulsión era con muerte. Las razones luego las vamos a ver por qué es que tenían que matar. Entonces llegamos al capítulo 9 de Josué, y vamos a leer del 1 al 15. Dice: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del Mar Grande, el Mar Grande era el Mar Muerto, también el Mar Mediterráneo también se le conocía como el Mar Grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel, es decir, el pueblo de Israel.
Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Hasta ahí vamos a revisar algo de esta parte. Dice que cuando esta gente que vivía en ese territorio, que obviamente tenían líderes que se les llaman aquí reyes, que posiblemente eran cabezas de hogares que tenían ya mucha gente, entonces habían mini territorios, ¿no? Con sus propias administraciones, a los cuales se llamaban reyes. Entonces, de estos reyes, Eteos, Amorreos, Cananeos, Fereceos, Heveos, Jebuseos y muchos más, ya habían estado escuchando las historias durante 40 años, se había propagado las historias, porque la gente iba y venía entre el territorio de Canaán, lo que ahora es Israel, viajaban a Egipto. Era una ruta muy comercial, muy usual ir hacia el norte. Desde Egipto se llevaban Egipto era un imperio realmente, fue por 3.500 años un gran imperio. Entonces comerciaban mucho desde Egipto hacia el norte, y hablamos inclusive hacia territorios europeos o rusos o inclusive chinos, indios. Entonces había estas rutas, ¿no? Entonces la gente iba, venía con sus camellos y probablemente llevaban noticias de lo que pasaba en estos territorios, como hoy en día, las noticias sobre la pandemia. Entonces ya se había escuchado que un pueblo que estaba bajo esclavitud en Egipto había salido, y el Dios de este pueblo había hecho grandes milagros como las plagas, pero sobre todo cómo es que dividió el mar Rojo, y ahí murieron los principales militares del imperio más poderoso en ese momento. Es como decir ahorita Estados Unidos, ¿no? Es como que Estados Unidos mandara este momento sus 10 portaaviones y 100 barcos destructores y mandara toda su artillería, y de repente se abre el mar y se desaparece toda esa gente y se mueren 1.000.000 de personas, ¿sí? Literalmente ya se pueden imaginar lo que pasaría con la potencia militar de Estados Unidos. Entonces cualquier otro territorio podría decir, o cualquier otro país podría decir, ahora es tiempo de poder invadir Estados Unidos o de lograr nuestra independencia, qué sé yo. Así fue en ese tiempo con Egipto e Israel. Entonces la muerte en este mar fue tan espectacular, se corrió tanto que muchos querían conocer a este pueblo, y muchos querían saber del Dios de este pueblo. Cuando llegan a este territorio, antes de llegar a Canaán, ya había otros pueblos que quisieron evitar que este pueblo que había salido de Egipto, de 3 millones de personas, ingresen acá, a este territorio. Entonces hubieron guerras y muchos reyes perdieron. Y por eso dice que en el 3, los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó, que era una ciudad amurallada invencible. Muchos habían querido invadir Jericó y no podían. Y Dios hizo un milagro, y con 7 vueltas y las trompetas, las murallas de Jericó cayeron. Esos milagros eran increíbles en esa época. Es increíble. Entonces, dice que estos hombres moradores de Gabaón, un sector de ahí de Canaán, de ahora el territorio de Israel, oyeron esto y tuvieron temor. Y fueron muy astutos. Y dice que se vistieron de harapos, de ropa vieja, y fueron donde Josué. Entonces en el 6 dice, vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Entonces estaban realmente arguyendo una mentira
mentira y tenían que convencer a Josué y al pueblo israelita que esta mentira era verdad. Obviamente Israel no conocía de mucha de la historia y de quiénes eran los que vivían en esos territorios. Así que los toman por sorpresa. Y en el 7 dice, y los de Israel respondieron a los de hebeos, quizás habitáis de medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos, y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Miren aquí. Entonces, ¿qué pasó por el pensamiento de esta gente de Gabaón? Ellos sabían que militarmente no podían contra el pueblo de Israel. Iban a ser exterminados. También ya habían escuchado de las promesas de Dios y de los mandatos de Dios. Es decir, que toda la gente que vivía en ese territorio de Canaán tenía que ser exterminada. No podían mezclarse. Entonces sabían que los iban a exterminar. No había manera de que puedan. Si les hacían guerra por número, por cantidad de personas, igual los iban a destruir. Por mandato de Dios, igual los iban a destruir. Entonces, esta gente gabaonita, ¿qué hacemos? Migrar es de alto riesgo. Entonces, hagamos una mentira. Vamos a ver si por lo menos podemos ser siervos de ellos, es decir, tributarios, es decir, gente que a la final iba a trabajar para los israelitas. Si logramos esto, por lo menos nuestra gente, nuestra nacionalidad, nuestra genes, nuestra cultura podría sobrevivir. Es como que dijéramos que la tribu de los indios colorados en Santo Domingo, en vez de haber sido exterminada, obviamente se mezcla con los colonizadores y lo que ha pasado ahora, ¿no? Pero ellos todavía pueden mantener las costumbres, pueden mantener parte de su territorio, tienen tierra, aunque ya no son nada y ya quedan muy pocos, han sido mezclados, pero más o menos eso es lo que pensaban los gabaonitas, que si por último llegaban a ser esclavos o siervos o tributarios del pueblo de Israel, podían librarse. Entonces en el 10 dice, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Es decir, aparte de Jericó y Ai, también habían escuchado que el rey de Hesbón, sería el rey Sehón, y Og, rey de Basán, también habían sido destruidos por los israelitas. Por lo cual nuestros ancianos en el 11 y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino del día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Hasta ahí. Entonces, los gabaonitas se disfrazan, se ponen harapos, se hacen como gente que viene de muy lejos. Es decir, les hacen creer a los israelitas que eran gente como ellos, que también ellos estaban migrando de un lugar a otro y buscaban territorio. Pero como llegaban al mismo tiempo que los israelitas, ellos no querían guerra con los israelitas y estaban dispuestos a ser sus esclavos o siervos, con tal que los dejen estar ahí, porque también ellos venían de muy lejos. Muy bien, hasta ahí el engaño parecía perfecto, ¿no? Y en el 14 dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Hasta ahí. Pongámonos en los pies de Josué. Él tenía un mandato, tenía una orden. Entonces, la orden era exterminar a toda esa gente de la tierra que Dios les había prometido. Pero Dios no les había hablado nada acerca de aquella gente que no era de esa tierra y que parecían inofensivos.
si no eran de esa tierra, entonces no caían en el mandato y por ende no había nada malo de hacer una alianza, y más aún si es que podían tenerlos de sus siervos, porque dice más adelante que los hicieron sus madereros, es decir, que corten madera y lleven agua. En el 23 dice, y quien corte la leña y saque agua para la casa de mi Dios. Entonces los hicieron leñadores y aguateros. Pero lo interesante de este pasaje es lo que vemos en el 14, al final del 14. Dice, y no consultaron a Jehová. Y ese es el tema de esta noche. Oramos a Dios siempre pidiendo consejo. ¿Por qué es tan importante este pasaje? Nosotros sabemos que la Biblia, todo lo que está escrito en la Biblia tiene un motivo. Sí, no hay nada ahí escrito en la Biblia que no tenga un motivo. Dice el libro de Hebreos que fue escrita para que nosotros podamos sacar ejemplo y enseñanzas de esto. El error de Josué fue no consultar a Jehová. No fue tan grave, porque a la final juzgaron en base a lo que podían ver, no en base a lo que Dios veía. Como ellos vieron y creyeron en la mentira, entonces llegaron a tener compadrazgo, se puede decir, y a través de los años se mezclaron con estos gabaonitas, que tenían sus ídolos, que tenían sus costumbres, que tenían sus pensamientos, y que al final, en el tiempo, y luego cuando podemos ver en la historia, luego de Josué viene todo el libro de Jueces, 300 años del periodo de Jueces, vemos todo ese tiempo como el pueblo de Israel había abandonado la fe en Dios. Lo que es más, dejaron de escribir la palabra de Dios, de dar a sus hijos, según el mandato que le dio Dios a Josué también, cuando le dijo, y no se apartará de ti las palabras de esta ley. Entonces se fueron olvidando de Dios. ¿Por qué? Porque fueron tomando las costumbres de aquellos que hicieron alianza. Y a veces pasa lo mismo en nuestras vidas. Cuando no consultamos a Dios, cuando no oramos para tomar decisiones, muchas veces el pecado se disfraza. Un buen negocio, una alianza, un matrimonio, un noviazgo, se disfraza de algo que no cae dentro de los mandatos, se puede decir, tácitos de Dios, como cuando dice, no matarás, no robarás, no mentirás, no adulterarás, no fornicarás. Pero hay ciertos pecados que se disfrazan. Por eso dice en 1 Corintios 11, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza. La mentira siempre se disfraza para parecer verdad. Por eso la pregunta de esta noche es, ¿oramos a Dios siempre pidiendo consejo? Nuestra vida debe ser una constante vida de oración. Si vamos a hacer un negocio, si vamos a tomar decisiones importantes y aún hasta las más pequeñas, deberíamos salir pensando, Dios, ¿debo hacer esto? Y Dios nos tiene que confirmar. Dios nos va a confirmar de alguna manera. No sabemos cómo. Él no nos habla en forma audible. Quizás nos hable a través de un versículo bíblico, tal vez nos hable a través de una persona afuera, de un hermano en Cristo, de un mensaje, pero Dios va a hablar. Si nosotros no consultamos a Dios, nuestras decisiones, desde muy jovencitos o a cualquier edad, cuando ya entendemos esto, vamos a tener serios inconvenientes. Y entonces lo más probable que va a pasar es que muchos pecados los dejamos entrar a nuestra vida, a congeniar con nosotros. Pecados que no necesariamente en la Biblia dice que son pecados, pero dice, el apóstol Pablo decía, aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Por ejemplo, hay muchas veces que mis hijos me preguntan o jóvenes me preguntan, ¿y en dónde en la Biblia dice que bailar es pecado? ¿Y en dónde en la Biblia dice que fumar es pecado? ¿Y en dónde en la Biblia dice que tener un enamorado o enamorada fuera de la iglesia es pecado? ¿En dónde dice? Como no dice tácitamente, entonces la palabra de Dios hay que estudiarla de una manera integral.
No, aunque todo me es lícito, es decir, bailar, no dice que es pecado, por ende, es lícito. Pero la pregunta que siempre nos debemos hacer es, ¿me conviene? Comer carne sacrificada a los ídolos no es pecado, pero ¿eso hará que haga que mi hermano peque, que es más débil? Por eso es que debemos consultar a Dios, porque hay muchas veces que hay cosas que el mundo, Satanás, las huestes, el mundo mismo nos ofrece y que no parecen que son pecados, que no encontramos en la Biblia un mensaje, un versículo directo que diga que eso es un pecado. Y la mayoría de las veces los cristianos conviven con los pecados disfrazados de verdad, disfrazados de harapos, como que van a ser tu tributario, es decir, tu esclavo. Pero al final dice el Romano, dice que o somos esclavos de Satanás o somos esclavos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿oramos a Dios siempre pidiendo consejo? ¿Por qué debemos orar a Dios siempre pidiendo consejo? ¿Por qué debemos consultarle? ¿Por qué debemos estar pidiéndole a Él antes de tomar decisiones? La primera razón está en 1 de Juan 4:9. Vamos a buscar 1 de Juan 4:9. Dice la palabra, ¿ya encontraron? 1 de Juan 4:9. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué razón debemos buscar los cristianos consejo a Dios a través de la oración, como por ejemplo hoy en día miércoles? ¿Por qué debemos orar pidiendo consejo a Dios? Porque Él nos amó primero. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó primero y aun cuando éramos pecadores nos amó de tal manera que el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón debo pedirle consejo a Dios? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos ama tanto, el Señor Jesucristo nos amó tanto, que Él murió en la cruz por mi pecado, para que yo sea salvo. Entonces ahora yo ya soy esclavo de Cristo, por eso, o siervo de Cristo, por eso se le llama mi Señor, Kurios en griego, o Kyrios. Ese contexto de mi Señor en la antigüedad, en el tiempo del Señor Jesús, solamente se le daba a los reyes. Y el rey tenía todo el mandato sobre la vida de las personas. Y las personas cuando estaban delante del rey se doblaban y lo que decía el rey se hacía. Caso contrario tenía que morir. Obviamente nosotros sabemos que aunque desobedezcamos al Señor, no vamos a morir. Porque el Señor ya murió. Pero justamente por esa razón, porque Él murió por mis pecados, no debería seguir poniendo espinas y lanzas en su cuerpo que le duelan más por mi pecado. La segunda razón está en Romanos 14:8. Romanos 14:8. Vamos a ir a Romanos, capítulo 14, versículo 8. Y dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La segunda razón, la primera era porque Él nos amó primero. La segunda es porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos del Señor Jesús. Ya no somos de nosotros. No tenemos derechos. Es chistoso. Muchas veces nosotros reclamamos nuestros derechos. El mundo nos enseña, reclama tus derechos. Tú tienes derecho para esto, para esto, para esto, para esto. Nos vamos a juicio, inclusive muchas veces reclamando nuestros derechos. Pero nosotros no tenemos derechos. El único derecho que tenemos es de reclamar la vida eterna, por lo que el Señor Jesucristo hizo. Todo lo demás nos ha dado el Señor gratuitamente, pero no tenemos que reclamar, no somos de Él. Por eso debemos consultarle siempre a Él. La tercera razón está en 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tercera razón, la primera por amor,
La segunda, porque no nos pertenecemos a nosotros. La tercera es porque ya Él nos ha dado, Dios nos ha dado ciertas, se puede decir, rangos o cargos u oficios. Dice que somos siervos, sacerdotes y embajadores. 3 oficios. Hay un jefe arriba que se llama el Señor, que nos da 3 oficios. De ser servidores unos a otros y al mundo. Ser sacerdotes, es decir, los que acercamos la palabra de Dios al pueblo, a los que no conocen a Cristo y a la iglesia. ¿Y cómo acercamos a la iglesia y al pueblo hacia Dios? A través de la oración. Y también somos embajadores, es decir, representantes de Dios en esta tierra. La cuarta razón está en Efesios 3:10. Efesios 3:10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por amor, porque Él nos amó primero, porque ya no somos de nosotros, somos del Señor, porque somos sacerdotes, siervos y embajadores. Y en esta es para darle la gloria y la honra a Dios delante de los hombres y de los seres celestiales. Dice que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a través de la iglesia o por medio de la iglesia. La manera en que el mundo conozca del Señor Jesús y del Dios eterno, de sus virtudes, de su santidad, tanto en este mundo como arriba, es a través de la iglesia. Y la quinta razón por la cual debemos orar pidiendo siempre consejo a Dios está en Efesios, ahí mismo, 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque Dios ya predestinó las obras en que debemos andar. Predestinadas o de antemano preparadas para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cómo vamos a saber en qué obra buena que Dios nos ha preparado de antemano vamos a andar si no le consultamos a Él? ¿Cómo vamos a saber si tal cosa o tal otra cosa, como Josué, de si debía acabar con los gabaonitas o no, era de parte de Dios? ¿Cómo sabíamos que esa obra es de Dios si no le consultamos a Él, si no oramos a Él? Mis queridos hermanos y hermanas, que esto podamos también transmitir a nuestros hijos. Los chicos no tienen confianza en Dios. Los chicos no consultan a Dios. Deciden sobre su vida, si quiero ser futbolista, si voy a jugar fútbol, si mi amiguito de al lado que se droga es mi mejor amigo, qué sé yo, que si estoy enamorado o enamorada con cualquiera, o si desobedezco a mis padres, si me voy de la casa, no me voy de la casa. No consultan a Dios. Y nosotros somos el mal ejemplo, porque salimos de la casa y no hemos consultado a Dios. Vamos a hacer nuestros negocios y no consultamos a Dios. Vamos a hacer nuestras vidas y no consultamos a Dios. No le pedimos a Dios todo el tiempo, todo el día, estar consultando a Dios. Y por eso, en esta historia de los gabaonitas, dice Dios tácitamente, ¿cuál fue el error de Josué? No haber consultado a Dios. Que esta noche podamos orar unos por otros, que podamos pedirle al Señor y que se haga en nosotros costumbre de clamar a Dios, no solo por nuestras necesidades. Tenemos esa mala costumbre de orar por nuestras necesidades y de olvidarnos de consultar a Dios. Dios, ¿qué quieres que haga en esta pandemia? Dios, ¿qué quieres que haga en mi hogar? Dios, ¿debo salir a hacer esto? Dios, Señor, ¿es para tu gloria? Que el Señor bendiga esta noche la oración que vamos a hacer, las oraciones. Que bendiga tu vida. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, gracias le damos por este día. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por habernos salvado. La honra y la gloria sea para ti. Señor, bendice esta pequeña iglesia, manada tuya, pueblo tuyo, aquí en Santo Domingo, llamado Comunidad Viva.
Bendícenos, Señor, para que podamos entender tu palabra y vivirla. Y ayúdanos, Señor, a entender que siempre debemos consultarte, que debemos hacer un hábito en nuestras vidas. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Amén. Hasta luego, mis queridos hermanos. Bien. Vamos a ver.